Flavio Figalo, asesor del despacho de Educación, ex viceministro, por supuesto, está con nosotros para comentar la coyuntura que les adelantaba en torno a la SUNEDU. ¿Qué está pasando en la SUNEDU? Recordemos, hagamos una línea de tiempo, amigos, para poder ubicarnos. Hace algunas semanas hubo una suerte de ola por parte del fujimorismo y del aprismo para interpelar, ¿no?, al ministro Jaime Saavedra en torno pues a los Juegos Panamericanos. Se habló incluso que debía renunciar, dar un paso al costado. Esto en su momento fue interpretado también como una suerte de vuelto, ¿no? Se le entregaba una suerte de vuelto político por la SUNEDU. Estos eran los grupos que en su momento se resistieron muchísimo a la SUNEDU, con varios congresistas, también recordemos, vinculados a universidades privadas que se habían convertido en buena medida en una suerte de caja chica o de repente caja grande de los partidos políticos, que es una de las distorsiones probablemente más notorias de las últimas décadas con respecto al sistema educativo. Este intento, nuevo intento, de repente hasta de librarse de Saavedra, se perdió, yo creo, en parte porque se dieron cuenta que iba a ser muy difícil, que iba a verse muy vinculado el tema de los Panamericanos con una vendetta, una suerte de vendetta política. Pero el tema sigue. Javier Velázquez Quesquén presentó un proyecto de ley para eliminar la SUNEDU y reemplazarla por otro ente, y hace unos días el congresista Daniel Salaverry de Fuerza Popular confirmó en este estudio que ellos preparaban también su propio proyecto, no para eliminar SUNEDU, pero sí para modificarla. Y modificarla, él decía, sobre todo tenía que ver con el tema de acreditación. Tiene que ver con que SUNEDU no pueda acreditar o hacer la vara de la acreditación, digamos, mucho más laxa, y permitir que estas más de 100, 140 universidades que probablemente están en un estado bastante calamitoso en términos académicos pudieran pasar piola nomás. En eso estamos y... Disculpe, Flavio, la introducción, pero creo que era importante poder contextualizar para poder entender de qué hablamos cuando el Ministerio de Educación ofrece ahora un proyecto de ley, entiendo yo, entre otras medidas, para mejorar SUNEDU. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mejorar SUNEDU? ¿Qué es lo que hay que mejorar para el Ministerio de Educación? Mira, tal vez, buenos días, ¿no? Tal vez una cosa que es importante señalar es que el Ministerio de Educación no solamente está viendo el tema de SUNEDU, sino está viendo el conjunto de la ley. Lo que tenemos son varias cosas. Tenemos varios años de aplicación de la ley, ¿no? Y esto permite conocer cuáles son los defectos que tiene, cuáles son los problemas que se han causado en diferentes áreas de su aplicación, ¿no? Y tiene que ver también con el funcionamiento de SUNEDU. SUNEDU ha comenzado a funcionar, comenzó a licenciar universidades, hay más de 40, digamos, en proceso de licenciamiento. Y entonces, hay algunas que ya se licenciaron, hay algunas son 6 o 7, ¿no? Así es, algunas que se licenciaron, y entonces esto hace aparecer también que hay cierto temor de las que están en la lista de espera, digamos, las que están en la cola. Recordemos que el proyecto de Javier Velázquez Quesquén, de los apristas, dice: eliminamos la SUNEDU, pero no solamente eso, la reemplazamos por una suerte de nueva Asamblea Nacional de Rectores, pero eliminamos las decisiones tomadas por SUNEDU, es decir, los procesos, chao, ¿no? Quienes ya se licenciaron, chao, y regresamos a los rectores que han sido en algunos casos reemplazados pues por la nueva ley, ¿no? Claro, no regresamos tanto al tema de los rectores, al tema de las elecciones, pero sí hay un tema de desconocer, de suspender todo. O sea, todo se anula, no pasó nada, digamos, respecto a lo que se venía haciendo, que inventen otra forma. Yo creo que de eso no se trata. Precisamente lo que está ocurriendo es un proceso que poco a poco comienza a funcionar y tiene efectos sobre la calidad del servicio universitario, ¿no? Y eso es un poco lo que preocupa a muchos intereses, ¿no?, que no están listos probablemente, digamos, para enfrentar esta situación. Ahora, esto se trata sobre todo de los privados. Sobre todo, porque entiendo yo, incluso Saavedra se reunió la semana pasada con los rectores de las universidades públicas, de algunos privados de esta FIPES, ¿no?, de esta federación, ¿no?, que están de acuerdo en líneas generales con la reforma, pero los intereses que estarían detrás de estos proyectos de ley van sobre todo de los privados, a los cuales les va a ser difícil conseguir esa acreditación o esa autorización, el licenciamiento, perdón, de SUNEDU, ¿no? Mira, sí, yo diría que sí, pero digamos hay un conjunto de universidades que está apostando cada vez más por la calidad y universidades que están dispuestas a hacer las inversiones necesarias para mejorar, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos encontrando en estas conversaciones que tenemos es precisamente que hay una voluntad de avanzar, ¿no? Hay ciertas críticas, digamos, al funcionamiento de SUNEDU, hay que discutir algunos temas alrededor de eso, hay que ver cómo mejorarla, sí hay que ver cómo mejorarla, ¿no? Hay temas sobre la educación a distancia, hay que ver cómo se trabaja el tema de la educación a distancia, es verdad.
¿no? Hay temas sobre los 70 años, hay que trabajarlo también, ciertamente. Hay temas sobre los cursos de verano, la duración de las carreras universitarias para gente que tiene experiencia laboral, también es una discusión que hay que hacer, ¿no? Entonces, hay varios temas que hay que revisar. O sea, no se trata, creemos nosotros, de agarrar un punto que políticamente puede ser muy importante y controversial y discutido, etcétera, más desde los partidos políticos, creo yo, ¿no? Sino tomar, ¿no?, en serio el asunto, revisar la situación en términos de cómo ha venido la aplicación y proponer las mejoras. Dos argumentos usuales son el tema de, usted algo se ha referido al tema de los docentes que tienen 70 años o más, ¿no? Que dicen cómo esta gente de experiencia las mandarían a su casa. Ese es uno. Y el otro, que tiene siempre, se habla mucho, es el tema de la homologación de sueldos, que en la ley se supone se homologan con los magistrados del Poder Judicial. Cuando uno habla de, digamos, docentes en la primera escala o en la escala más avanzada, más alta, tendrían que estar homologados con los supremos. La diferencia, claro, es que son creo que 20 supremos y varios miles, ¿no? Entonces haría, estamos hablando pues ahí de 15.000, 17.000 soles, me parece, lo cual sería probablemente 23.000, ¿no? Lo cual sería pues muy difícil de cumplir. ¿Qué se propone hacer con los que ya están en edad de jubilación? Bueno, en la modificación me refiero. Bueno, lo que estamos viendo es precisamente, hay una discusión. Primero, hay que tener en cuenta que este es un conjunto de docentes que se concentra en algunas universidades. O sea, de las universidades públicas, no en todas tenemos una proporción tan alta de docentes mayores de 70 años. Y esto ha tenido que ver con un tema relacionado a la jubilación, ¿no? O sea, la jubilación representa una caída muy fuerte de sus ingresos, ¿no? Ya son bajos sus ingresos, representa una caída muy fuerte. Entonces, la forma que han tenido es de colocar a la mayor cantidad de docentes, digamos, en la escala más alta y permanecer la mayor cantidad de tiempo. Lo que hay que solucionar es este problema. Hay muchos docentes, ¿no?, que podrían retirarse, ¿no?, porque tienen una mejor jubilación, por ejemplo. Esto implica vincularlo con el tema de las remuneraciones, con el tema de cómo va a ser el proceso de jubilación y cuándo va a ser el tiempo en el cual esto debe ocurrir. La ley no planteaba, digamos, una cosa progresiva. Hay que plantear una cosa progresiva. Entonces, lo que estamos viendo es cómo manejar esta situación. O sea que, por ejemplo, el tema de puestos administrativos, ellos vayan dejándolos progresivamente. Dejándolos progresivamente. También puede modificarse la barrera, digamos, ¿no? Digamos, el tema de tener un viejo profesor con experiencia, sabio, enseñando, eso no debería desaparecer. No, yo creo que digamos, no hay ninguna versión, digamos, sobre, digamos, que alguien mayor de 70 años puede enseñar, creo yo, ¿ya? El tema es cómo garantizamos que eso exista, que el buen profesor mayor de 70 años pueda enseñar, ¿no? Y que tenga la calidad suficiente, ¿no?, el tiempo, la dedicación, la energía suficiente para hacerlo. Hay muchos que lo tienen, esos tienen que quedarse. ¿Cómo hacemos eso? No solamente con una lógica de decir hay una barrera, ¿no?, sino hay una carrera docente, hay una evaluación de los profesores. Entonces se quedarán los jóvenes buenos, ¿no?, y los viejos buenos. O sea, no hay por qué jubilarlos. Algunos no hay por qué jubilarlos, ¿no? O sea, pero hay que plantear, digamos, una lógica que permita que esta cosa se aplique. No basta, digamos, o sea, este texto que yo digo no es un texto de la ley. Un orden, Claro. una secuencia de carrera, digamos, que tenga una lógica. Que combinar eso con el tema de la situación El tema de sueldos. El tema de sueldos es otro panorama. Entiendo yo que se está preparando una ley de sueldos, ¿no?, para la carrera pública magisterial, donde se corregiría esta imposibilidad, esta inviabilidad, ¿no?, de la homologación, pero al mismo tiempo haría que los profesores ganen más. Correcto. ¿Cómo va a ser esto? Mira, lo que estamos haciendo es, estamos en conversaciones con los rectores, vamos a tener una reunión con la FEDUP también, con la Federación de Docentes, para ver, digamos, cómo se procesa este asunto, ¿no? Hay tres categorías, en el Poder Judicial hay tres categorías entre los profesores de las universidades. Si nosotros hacemos una equivalencia de las remuneraciones en esas tres categorías, solamente la categoría más alta tendría, digamos, un beneficio y las otras no necesariamente tendrían un beneficio. Entonces, esto significa que hay que organizar la cosa. La más alta se dispararía. Así, pero las otras no. Entonces, lo que hay que ver es que no sea así, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos como parámetro, ¿no?, está más cerca de pensar, bueno, ¿y cómo están las buenas universidades privadas, digamos, cómo está su régimen salarial? ¿Cómo nos acercamos a eso? ¿Cómo hacemos que sea competitiva en términos salariales y la carrera docente? El mercado debería ser un referente para poder observar cuánto debería ganar un buen profesor. Correcto, de tal manera que en el sistema universitario, ¿no?, los docentes tengan una movilidad también. Esto es importante y bueno para el funcionamiento de la universidad. Entonces, lo que estamos viendo es cómo desarrollamos un planteamiento en ese sentido. Pero
presidente de la República además nos ha pedido, digamos, que avancemos en esta dirección. Entonces, vamos a tener varias reuniones en una mesa de trabajo con los rectores para poder organizar una propuesta. Entiendo yo, el presidente ha pedido que en diciembre efectivamente esté lista esta propuesta, ¿no? Para mejorar en realidad, a fines de mes, principios del otro, ciertamente. Ahora, otro argumento es el que tiene que ver con la autonomía universitaria y el papel del Ministerio de Educación en el control de la SUNEDU. El mismo Kuczynski como candidato decía, sí, mire, a mí me parece que la SUNEDU se está organizando bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si viene un gobierno que la quiere controlar? Entonces, ya sabemos que la ley en sí no toca temas de autonomía y que incluso la reforma lo que haría es darle hasta más facilidades a las universidades que están licenciadas, por ejemplo, para modificar carreras en cualquier momento y darles ese margen. Pero hay mucha ojeriza con el tema del control, que el presidente o la presidenta de SUNEDU pues sea designada por el Ministerio de Educación. Esa figura podría cambiar y en todo caso, en realidad más que estar o no bajo el yugo, vamos a decirlo, del Ministerio de Educación para ponernos desde esa perspectiva, es cómo hacer que funcione bien, que funcione mejor. Correcto. Mira, hay una preocupación por eso y nos han hecho saber en términos de no se trata de la situación, no es el tema actual, o sea, actualmente no existe, digamos, una sobreposición del Ministerio sobre SUNEDU, pero dicen que esta lógica de nombrar a la superintendenta debería cambiar, ¿no? O que debería tener más autonomía la SUNEDU respecto al Ministerio de Educación. La verdad es que nosotros pensamos que si es posible que tenga más autonomía hay que dársela, ¿no? O sea, la ley no permite ir más allá, ¿no?, de lograr que estas instituciones tengan una adscripción a algún sector, que puede tener una adscripción a otro sector, a la presidencia del Consejo de Ministros, puede tenerlo. Que la superintendenta ahora, puede ser... Ojo que aquí la PCM de Zavala lo que ha hecho es una suerte de striptease, ¿no?, de liberarse, ¿no?, de ciertas oficinas y entidades que consideraba Zavala sobrecargaba el trabajo de la PCM. Entonces también hay que preguntarse si va a ser pertinente entregarle la SUNEDU a la PCM cuando hay un sector de educación. Exactamente. ¿No? O sea, por darle gusto a los críticos de eso, ¿no? Esas cosas se pueden hacer, pero la pregunta que tú dices es la correcta. ¿Tiene sentido? ¿Es lo mejor que podemos hacer? Tal vez lo mejor es que el nombramiento de la superintendenta sea, digamos, hecho por el presidente de la República, ¿no? O sea, no sea una resolución ministerial, sino un decreto supremo, digamos, ¿no? Hay otras fórmulas, quiero decir, ¿no?, que podrían... Y si hay... Y un si concurso público más abierto, en fin, ¿no? Pero a lo que voy es que en realidad lo que está detrás es, más que sea el ministerio o no, estamos hablando en realidad de la supervisión pública, de la supervisión del sector público o no. Los críticos de SUNEDU en realidad lo que no quieren es que el Estado supervise de alguna manera la política universitaria, ¿no? Así es, lo que quieren es, digamos, que esté el Estado ajeno de este proceso. Y creo que eso no es posible porque el Estado no solamente financia directamente las públicas, hay exoneraciones del IGB para las universidades privadas. No pagan impuestos, ¿no? Claro. Tienen beneficios claros por parte del Estado, ¿no? Entonces, estos son recursos de todos, ¿no? Y entonces es necesario tener cierto control de eso. Y no solamente es un control tributario, ¿no? Porque no es no es un sector cualquiera. Vamos a ver, es una rendición de cuentas sobre estos inmensos beneficios comerciales, vamos a decir, en el caso de las privadas, que se expresaría en un piso mínimo de estándares, de eso estamos hablando. O sea, es decir, ok, tú ya tienes este piso mínimo, ya, opera dentro de tu autonomía, ¿no? Pero dale al alumnado pues piso mínimo, ¿no? Claro, digamos, el impacto de la educación sobre el futuro del desarrollo del país es enorme, ¿no? Entonces, lo menos que se puede pedir, y además tenemos exoneraciones, lo menos que podemos pedir es que este servicio tenga algunas condiciones mínimas. Por supuesto. Ahora, ya entrando al manejo de los recursos ahora mismo, la congresista Cecilia Chacón, que entiendo yo está en la Comisión de Educación, antes había... Presupuesto, antes había piteado por el tema de las consultorías, ¿no? Entonces decía, oiga, ¿cuántas consultorías, no? Como dando a entender, bueno, esto pues, ya, otra vez un feudo caviar, vamos a decirlo así, donde no los consultores van y vienen y por ahí se gastan la plata, y que era un porcentaje del presupuesto o una cantidad demasiado llamativa para el presupuesto. Entiendo yo, Educación ya había respondido a esto,
pero según lo que me comentan en el Congreso, igual se estaría citando a Saavedra para explicar el tema de las consultorías. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué presupuesto no se ha sentido satisfecha esa comisión con las explicaciones del Ministerio? Mira, yo creo que ¿Cuánto se están gastando en consultorías y por qué? Si mal no me ¿Qué es lo que han equivoco, son modificado? como 800 millones, pero no tiene que ver solamente con consultoría. Lo que pasa es que hay un desdoblamiento de un conjunto de pagos o de servicios, ¿no?, que están bajo un mismo rubro. Entonces, los recursos que utilizamos no solamente para una consultoría puntual, digamos, de un consultor que tiene que ver, digamos, un problema específico de la educación, sino lo que tiene que ver, por ejemplo, con todos los procesos de evaluación universal que se hacen, ¿no?, para la secundaria, para la primaria, pasan por ahí. También tiene que ver, digamos, cosas que tienen que ver con servicios de comunicación, ¿no? Entonces, O sea, estamos hablando de procesos de evaluación, estamos hablando de otros temas que no son que le pago al señor No. Rosadito de la ONG tal por No. darme un diagnóstico, ¿no?, sobre, No hay en fin, la tantos. situación No hay de los tantos. niños en Chumbivilcas, ¿no? imagínate, O sea, sería pues, o sea, todos los consultores tendrían trabajo y ganarían mucho. ¿este detalle se le ha entregado a la Comisión de Presupuesto? Este detalle se ha presentado, pero se ha pedido, digamos, que haya mayor detalle, que se ha convertido en una escaramuza a partir de este punto, ¿no? El ministro de Educación dará las satisfacciones que tenga que dar en el Congreso en el momento que sea necesario. Entiendo que va a estar presente también en la discusión del presupuesto y esto se va a ver ahí, ¿no? Entonces creo que ahí se aclararán las dudas. O sea, para nosotros transparentar esto y uno puede entrar a la página del MEF y ver el detalle, ¿no? Y entonces darse cuenta de cómo es que este rubro se maneja, ¿no? Bien, bueno, Fabio Figalo, asesor del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación, Jaime Saavedra. Entonces, en las próximas semanas tendremos este tema de los proyectos de ley, tanto para mejora de SUNEDU como el tema de los sueldos. Lo que vamos a tener en realidad es, mira, nosotros tenemos varias conversaciones ahora en Lima, vamos a tener algunas fuera de Lima, ¿ya?, con los diferentes Entiendo que actores se va a de la seguir universidad. viajando, ¿no? Exactamente, ¿no? Y vamos a tener, digamos, un primer balance a fin de mes, Ya. ¿no?, que permita saber estos son los temas, esta es la situación de la discusión, ¿no?, que nos permita formular la ley, ¿no? Tampoco podemos apresurarnos y hacer una cosa muy rápida porque es una cosa bien hecha, ¿no? Bien, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes pues del resultado y de la entrega de estos proyectos de ley. Vamos a ir 7:54 a una pausa, regresamos de inmediato, no sé.